Día Mundial del Reencuentro. Mi nombre es Lorena y antes de yo llegar a la Iglesia Universal, yo sufría con muchos problemas como depresión, esquizofrenia. Era muy triste. Muchas veces yo me encerraba en mi cuarto y yo lloraba. Y la razón por todos esos problemas que yo tenía era por un trauma que yo sufrí cuando yo tenía 9 años de edad. Así fui creciendo hasta que yo fui invitada a la Iglesia Universal. Poco a poco yo fui abriendo mi corazón y poniendo atención y fui creciendo, ¿no? Teniendo mis encuentros yo personales con Dios. Fui conociendo a Dios poco a poco. Mas yo todavía no había recibido el bautismo con el Espíritu Santo, el verdadero nacimiento. La tristeza me inundó por completo y yo no supe cómo vencer esa tristeza. En vez de yo me entregar más para Dios, en vez de yo buscar más de Él, yo empecé a alejarme. Yo empecé a vivir una vida muy, muy liberal, ¿no? De todo lo que yo había aprendido durante ese tiempo que yo estuve en la iglesia, es como que yo nunca aprendí, porque empecé a hacer muchas cosas que yo ni siquiera tenía idea de que yo pudiera hacer. Y otra vez regresó aquello que había antes en mí, esa depresión, esa tristeza. Conocí a una persona que yo me enamoré mucho. El muchacho tenía vicios de drogas, de cristal, y eran muchos problemas. El insomnio llegó en mi vida y yo ya tenía muchos pensamientos de quitarme la vida porque yo no miraba un cambio. Yo quería ser feliz con él, mas yo no estaba siendo feliz con él. Incluso cuando yo quedé embarazada, él me rechazó. Así fue que yo empecé a tener muchos pensamientos de quitarme la vida, muchos. Incluso una noche yo agarré un rastrillo, la navaja del rastrillo, y yo estaba a punto de cortarme las venas. Solo que una voz me dijo, no lo hagas. Yo tengo certeza que esa voz fue Dios que me dijo, no lo hagas. Y fue en esa noche que fue mi fondo de pozo. Fue el momento que yo decido regresar a la iglesia. Me recordé cuando yo estaba en la iglesia, de cómo yo era feliz, a pesar de que no había recibido el Espíritu Santo. Yo me recordaba de cómo yo era feliz. En esa noche yo decido regresar a la casa de Dios. Yo ya no sabía lo que era dormir toda una noche. Ya no sabía. Mas ese día, a través de la oración, yo dormí como una bebé. Después de 5 años, la verdad, yo pensaba que yo nunca iba a regresar, porque llegan muchos pensamientos en la cabeza de uno, ¿no? De que Dios no nos va a perdonar. Yo lo dejé, Él no me va a aceptar. Mas estaba muy equivocada, porque Él más que nadie, Él quería que yo regresara. Dios probó eso para mí en el momento que yo regreso a la iglesia y Él me llena de paz, me llena de amor. Y desde ese momento yo sabía, aquí yo pertenezco, aquí yo soy. Y el mayor regalo que yo recibí de Él, ahora sí puedo decir que el bautismo, ¿no? Con el Espíritu Santo.